A las 7:52 le damos la bienvenida a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, a propósito de que hemos iniciado las clases, de que ya tenemos COVID en algunos colegios y escuelas y de que queremos volver a la normalidad. Darwin, buenos días. Buenos días para ustedes y la teleaudiencia. Qué bueno verte sin Zoom. Así es, presencialmente. Parece extraño, ¿verdad? Pero qué bueno que nos podamos ver ahora aquí, también que los estudiantes hayan podido volver a la presencialidad. Eso es algo muy positivo. Han avanzado estas primeras semanas, Darwin, sobre ya la presencialidad, como bien señalas. Ustedes hacen constantemente evaluaciones, chequean la opinión de los docentes, la opinión tanto también de las autoridades. En ese primer balance, por decirlo de alguna manera, ese primer capítulo de este libro escribiéndose, ¿cómo lo evalúan? Mira, como bien dices y como saben los televidentes, estamos ante un año todavía anormal, con plena vigencia de pandemia y por lo tanto con protocolos vigentes en todos sus términos, de modo que va a ser habitual que tengamos estas situaciones como las que se han registrado en esta última semana, denuncias de algunos focos de contagio en algunos centros educativos, en algunas localidades. Para eso hay protocolos. Para eso lo que hay es que no alarmarse, actuar sí con responsabilidad. Si se registra efectivamente este foco de contagio, aislar a ese grupo de estudiantes o a ese centro educativo, enviarlos a cuarentena y en 14 días volver a estudiar si ya están libres de contagio para retornar a la presencialidad. Porque lo que hay algo sí claro en las familias dominicanas, en los docentes y en los propios estudiantes, la imperiosa necesidad de volver a la presencialidad como un elemento insustituible. Lo vimos hace algunos días, una semana exactamente, con motivo de la inauguración del año escolar. La felicidad que sentían esos niños, los propios maestros al reencontrarse con sus colegas, es algo que a todos nos ha de alguna manera echado de menos el trabajo con nuestros colegas, y esto se está viendo así. Pero entendemos que estas situaciones van a ser muy regulares durante el año, Catherine. ¿En qué medida ha sido positivo o enriquecedor el uso de las tecnologías en este año, que obviamente todos queríamos volver a la presencialidad y sabemos que en gran medida fue un año perdido? O sea, quizá recuperarse va a requerir un esfuerzo, pero ¿en qué medida se pueden utilizar todos estos pasos en el área tecnológica que se dieron para que sea como un complemento para lo que viene, para el reto de seguir con la presencialidad? Héctor, tu pregunta es muy buena porque hay algo que dejó sí positivo esta situación de pandemia que tanta tragedia trajo, que fue derribar las barreras naturales que existían entre los docentes y la tecnología. Esa resistencia que todavía seguíamos viendo en muchos educadores se terminó por derribar por completo, porque la tecnología se puso como el único canal para el desarrollo de las actividades docentes, sean administrativas o sean de dictado de clases presencialmente. De modo que desde nuestra perspectiva ahí hay un aspecto positivo para destacar, que logra esa incorporación de la tecnología en los procesos educativos. De modo que entendemos que en este regreso, en este retorno a la presencialidad, esto va a seguir teniendo un rol muy importante. Los contenidos que se produjeron durante el año escolar 2020-2021, que estuvieron dispuestos en las señales de televisión, en la radio, están allí, van a seguir siendo utilizados, y tal vez ese sea parte de los aspectos positivos a destacar de unos recursos de alta calidad dominicanos, hecho y pensado por y para dominicanos, que le da una ventaja significativa a los docentes en el aula a la hora de planificar sus cursos y de llevarlos adelante. Darwin, Educa había dicho desde que estábamos en los peores momentos de la pandemia que los más sacrificados en todo esto eran los niños.
por múltiples razones: violencia intrafamiliar, estaban coartados, tenían situaciones hasta de desnutrición porque los padres no estaban trabajando, pero además el tema de la educación iba a ser difícil de medir y de controlar porque había lugares donde ni siquiera la señal de televisión llegaba y no había cómo saber si los niños estaban viendo o no la televisión o si estaban aprendiendo o no. Eso nos dejó claro que teníamos una laguna de prácticamente un año escolar completo. ¿Hay algún plan en coordinación con el Ministerio de Educación, quizás de una manera principal para la escuela pública, que ha sido la más afectada, para tratar de equilibrar la situación de lagunas que dejó la pandemia, o no? ¿La carga se va a ir arreglando en el camino? Mira, también esa es una muy buena pregunta, Yulisa, porque algo en lo que Educa insistió y demostró con datos es que durante este año de pandemia lo que hemos visto es un corte no por público-privado, sino por aquellos hogares con más o menos condiciones para poder desarrollar una actividad de educaciones con sus hijos. Y claramente aquí fueron perjudicados aquellos que viven en una más amplia vulnerabilidad. Esos hogares que no cuentan con la conectividad, con energía eléctrica, con condiciones locativas para albergar allí una actividad como la educativa, obviamente se vieron resentidos. Y esto genera un efecto contrario a lo que se espera que haga la educación como política de Estado, que es revertir justamente las desigualdades en el punto de partida. De alguna forma el modelo que se aplicó contribuyó a reproducir y agudizar esas desigualdades en el punto de partida. Y eso es significativo, generaba una tremenda injusticia, y por eso Educa abogó desde febrero de este mismo año calendario por una rápida incorporación de la presencialidad como un factor mitigador de esta situación. Nosotros entendemos que el año escolar que pasó seguramente dejó secuelas. Todavía no hay una medición oficial de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes durante este tiempo en la República Dominicana. Sí lo hay en el mundo, y en todos los países donde se aplicaron hay una coincidencia total de que se aprendió menos que en un año regular. Eso es algo muy intuitivo. Lo importante aquí es estar preparados para lograr durante este año una suerte equiparación y recuperación de esos aprendizajes. A nosotros en Educa no nos gusta demasiado la palabra nivelación, porque la nivelación supone que todos lleguen a un mismo punto de partida y a un mismo nivel, que no necesariamente es el objetivo de la educación. Todos tienen que lograr unos mínimos necesarios, pero luego la educación hoy es cada vez más personalizada y lo que busca es potenciar el talento de cada estudiante hasta donde pueda llegar. Y especialmente creo que lo que este año dejó como positivo también, para retomar la consulta de Héctor, fue la tarea de los educadores, que no debemos olvidar. Ante una situación de incertidumbre, los educadores se pusieron al hombro la calidad, la oferta educativa, soluciones creativas, y hemos identificado talentos humanos extraordinarios entre los docentes dominicanos que merece la pena destacar. Por eso nos ha preocupado tanto en Educa la señal que se ha transmitido con motivo del concurso de oposición para generar cargos docentes, esta idea de que los docentes dominicanos no pueden superar un examen o un concurso y apenas un 2-3% lo logra. Nosotros creemos que hay mucho talento local que es necesario recuperar, revalorar, porque las transformaciones en educación siempre van a ser con los docentes, no pueden ser contra los docentes. Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Y Educa siempre ha estado en una posición de firme defensa de los educadores dominicanos, de los buenos educadores dominicanos, de los que cumplen con su trabajo, con su responsabilidad, que los hay y los hay en una buena cantidad.
Tú lo has comentado y no puedo dejar de preguntarte para que ampliemos sobre la visión de Educa de los resultados, porque bueno, los resultados son resultados. Y si estamos hablando de educación más aún, ese concurso de oposición docente le dejó muy mal sabor en la boca a la sociedad dominicana. ¿Qué ocurre allí, Darwin, según los análisis y evaluaciones que ustedes han hecho? Mira, eso sirviéndome de tu respuesta anterior, tengo otra pregunta, pero ya con relación al tema de la deserción escolar, que ya ustedes habían también manifestado preocupación. Sí, respecto a este tema, como bien lo dices, creo que es muy gráfica tu expresión de un mal sabor de boca, porque el proceso adoleció de dificultades y de problemas probablemente en toda la cadena, desde el diseño hasta la toma de prueba del docente, motivo por el cual el gobierno, el ministro de Educación y el propio presidente deciden hacer un alto en el camino y estudiar la situación. Claramente en el país hay debilidades en el cuerpo de los educadores. Ya la OECD en el 2008 daba cuenta de que la República Dominicana presentaba una paradoja, y lo hemos comentado muchas veces con ustedes, de tener a los profesores con mayor nivel de titulación de América Latina en el podio en ese momento el país, y al mismo tiempo los estudiantes con peores aprendizajes. Eso es una paradoja. Tú no puedes tener profesores extraordinarios y estudiantes que no logren los mínimos imprescindibles. Eso, había una situación que... ¿Alguien no estaba diciendo la verdad? No, claramente, o sea, la verdad era cierto que los profesores tenían títulos, pero esos títulos no reflejaban, en realidad, las competencias que los docentes debieran tener para desarrollar su función. No es que hubiese un maestro que no tuviera una credencial, pero esa credencial no tenía la legitimidad, ni detrás de esa credencial había un sustento en la calidad de un profesional con la responsabilidad que tiene un educador. Por lo tanto, allí hubo una gran responsabilidad del sistema de la educación superior del país, que hoy se sigue viendo. Pero esta situación del 2008 se fue revirtiendo, los docentes se fueron profesionalizando, las condiciones salariales mejoraron dramáticamente, y eso trajo más talento y también un sentido más de responsabilidad y de sentido profesional del educador. Todavía persisten esas situaciones de tener docentes con debilidades que hay que ayudar a suplir, pero no es verdad que el 97% se pueda quemar. Ahí hubo problemas en todo el proceso que afortunadamente ahora el Ministerio y el gobierno, encabezado por el propio presidente, han convocado un amplio espacio, una coalición de organizaciones para contribuir a resolver esta situación. Estamos convencidos que en las próximas fases de un concurso que se presentaron 70.000 candidatos, vamos a comenzar a ver efectivamente una distribución más como la esperada. Algunos pocos muy buenos, otros excelentes, otros que merecen una oportunidad, y aquellos que obviamente tienen que dedicarse a otra cosa. Pero no es verdad que el 97% de los profesores dominicanos no rindan para el cargo. Eso es muy importante dejar en claro, porque lo que transmitió esto, Catherine, si me permites, es una suerte de desesperanza, claro, y de mala sensación también en los educadores, que se vieron como otra vez siendo los chivos expiatorios. O sea, fue un bullying público. Claro. Y ese chivo expiatorio que desempeñó durante mucho tiempo el educador dominicano y que se había logrado de alguna forma superar, se volvió a instalar en la opinión pública. Perdón, Darwin, la deserción escolar, Héctor, discúlpame. Ustedes proyectaban 100.000 estudiantes 100.000 estudiantes proyectábamos. Desgraciadamente, el último dato oficial que contó el Ministerio de Educación 2 semanas antes de comenzar las clases lo ratificaba, decía que faltaba 5% de estudiantes para inscribirse. Eso justamente son 100.000 estudiantes. Esperamos y tenemos la expectativa de que en estas últimas 2 semanas y en estos próximos días se pueda revertir. Educa está en una campaña muy activa con grupos empresariales, con los medios de comunicación, haciendo el esfuerzo por identificar a estudiantes en estas condiciones y que toda la comunidad trabaje para evitar que esto suceda, porque el desenlace de una situación así para la sociedad sería dramático en el mediano y en el largo plazo. Uno de los retos que tiene ahora mismo el sistema educativo, ustedes lo han señalado en reiteradas ocasiones, es la tanda extendida, reformularla, relanzarla, darle contenido.
el propio ministerio, las autoridades han hablado de algunos planes que tienen. ¿Podrá este año servir por lo menos de arranque para iniciar algunos cambios, comenzar a darle contenido a esta cantidad de horas que hasta el momento lo que se ha visto es más tiempo, la misma quizá docencia, pero en más tiempo? Y ustedes lo han señalado reiteradamente. Héctor, Educa fue una de las organizaciones que trajo a la agenda educativa nacional el tema de la jornada extendida, ya en 2011. Pero en ese momento advertíamos que este modelo educativo no es únicamente más tiempo, es un nuevo paradigma educativo donde el estudiante y sus docentes conviven, comparten una jornada escolar en donde no sucede únicamente más de lo mismo en más tiempo, porque de lo contrario podía ocurrir como en algunos casos de Brasil, y lo denunciábamos en ese momento, como una escuela lenta. Es la escuela que aprende lo mismo en el doble del tiempo y con el doble de costo. Entonces ese es el gran riesgo que tiene la jornada extendida, que tuvo en buena medida en el formato en el cual se reprodujo. Nosotros somos de los que creemos y hemos abogado porque la jornada escolar extendida se mantenga y se amplíe. Pensemos en los colegios de más alto nivel, todos son en jornada extendida. Y si no, son colegios que tienen actividades extracurriculares que le permiten a los estudiantes estar allí más tiempo. Esto hay que llevárselo también a los hogares con menos capacidad de pago, para poder generar esa herramienta que es la educación de equilibrada en el punto de partida. Pero hay que llevarlo con calidad, no únicamente con tiempo adicional, con propuestas educativas complementarias, con el trabajo de los educadores en la coordinación entre sí, con los talleres, con la incorporación del deporte, del arte, que son elementos que contribuyen a crear a ese ciudadano al que se pretende graduar y no simplemente a alguien que recibió conocimiento de alguna forma que hoy está disponible en cualquier dispositivo electrónico. Darwin, cuando surgió la información del concurso de oposición docente, este año y en 2 años anteriores también, los resultados no han sido buenos y no han sido tan diferentes. A los maestros que concursan o los aspirantes a maestros que concursan para ser maestros no les ha ido bien. Y hemos tenido que voltear la cara a las universidades. Resulta que la escuela pública dominicana está teniendo los peores maestros del sistema. Los mejores se van al sector privado y el sector privado tiene su propia forma de capacitarlos y de evaluarlos. Incluso hay colegios donde el sector privado paga más, lo que te dice que el salario no influía en la calidad del maestro. Simplemente necesitaban una mejoría y ahí está, pero no se han capacitado para estar al nivel del salario que tienen. ¿En qué momento vamos a poner los ojos hacia allá y a seguir invirtiendo el 4% de la educación en salarios y construcciones? No, de acuerdo contigo en varios de tus postulados, solo que hay que ser cuidadoso, Yulisa, con el tema de la educación privada, que es muy diversa, muy heterogénea. Son más de 3.700 centros en todo el país y no todos refieren al estereotipo que tenemos en la cabeza de un centro educativo privado de máxima calidad. Hay muchos que pagan menos incluso a sus docentes que en el sector público. Y claramente, tú lo dices muy bien, el salario en sí mismo no es una herramienta que asegure calidad. Ahora, claramente los maestros en la República Dominicana por mucho tiempo estuvieron sumergidos en sus condiciones laborales y era justo que se llevara a un salario acorde a la responsabilidad que tienen. Eso sin duda. Hoy están en un nivel muy respetable. En el salario en la región caribeña y centroamericana docente más alto para esa microrregión, y con términos comparados, salarios muy competitivos en el mercado local con otras profesiones. Educa había hecho su examen en el 2016 al respecto y obteníamos el dato de que era 53% por encima del promedio de otras profesiones universitarias el salario docente. Ahora, claramente no alcanza con recursos. Los recursos son necesarios, siempre lo dijimos, pero
no es suficiente tener recursos para hacer la tarea. Hay que incorporar otros elementos, como el incentivo para aquellos que lo hacen bien, las características que le permitan a cada educador sentir que tiene un pago extra, no solamente en dinero, sino en prestigio, en responsabilidad, en reconocimiento por hacer bien su tarea frente a aquel que no lo hace. No hace sentido, sino el esfuerzo y de esa milla extra que tiene que dar cada educador. Claramente hay todavía una responsabilidad importante en las casas de estudio de nivel superior en la formación de maestros. Por eso Educa también en este periodo salió a defender con mucha firmeza la normativa 0915, que hizo sustento en el propio Pacto Nacional para la Reforma Educativa, de poner mayores exigencias, de poner ciertos requisitos mínimos, de rendir pruebas de oposición antes de ingresar a la carrera docente para todos aquellos que aspiran al ejercicio de esta función que es central para el desarrollo del país. Bueno, Darwin, te agradecemos que hayas estado con nosotros en este espacio. Para nosotros siempre es un gusto tenerte y seguir evaluando el sistema educativo de la República Dominicana con tantos pero tantos retos. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Vamos a pausa.